hoy, 4 de agosto, pero un día como hoy, 4 de agosto en realidad, pero del año 1969 en Belo Horizonte nacía uno de los grandes músicos del metal de todos los tiempos, una de las bandas más importantes de la historia, surgida de Belo Horizonte en tierras cariocas, el señor Massimiliano Antonio Cavalera. Sí, Max Cavalera, el mítico líder vocalista. Para mí es el vocalista de Sepultura. Yo entiendo que Derrick Green, quien ingresa en 1997 reemplazando a Max, que nunca se supo si lo echaron o se fue, es una gran confusión. El tipo hace un cuarto de siglo que es vocalista de Sepultura, pero tengo algún disco de Sepultura post Max Cavalera, pero no es lo mismo. No es lo mismo. De hecho, Sepultura fue creado por los hermanos Max e Igor Cavalera, guitarrista, cantante, baterista respectivamente, que bueno, yo creo que las dos grandes bandas o las bandas que más llegaron al universo musical del mundo, por así decirlo, fueron Paralamas y Sepultura, Sepultura y Paralamas. Sí, hay muchas otras, obviamente. Alguien me dirá Angra, no sé, Titás, pero ninguna llegó a lo que llegaron Paralamas y fundamentalmente Sepultura, porque tienen un lugar ahí arriba en las primeras ligas o en las primeras líneas del metal de todos los tiempos, con esa mezcla justamente de metal, de thrash, mucho death metal, también esa voz gutural de Max Cavalera tan característica, que estuvo solamente 12 años, eso es lo loco, porque la banda se formó en 1984 en Belo Horizonte, como decía, muy orgullosos de sus raíces brasileras, además eso está muy bueno recalcarlo. Y bueno, acá los tengo, mirá, miren, justo acá lo tengo. Para mí este es el último gran disco de Sepultura. Yo sé que pueden decir no, pero con Derrick. Este es el último gran disco de Sepultura y yo creo que con Chaos AD son dos gemas no solamente de Sepultura, no solamente del metal, sino de la historia de la música, porque son dos discazos y en Roots justamente acá se mezcla la tribalidad brasilera, el Amazonas, los pueblos originarios, el metal, el berimbau. Este disco es realmente una joya. Aparece también como invitado en un tema Mike Patton, nada más y nada menos. Y tiene justamente el Roots, Bloody Roots, que es un temazo. Roots, Bloody Roots, con esa voz tremenda. Bueno, Breathe Apart, Born Stubborn, Ambush, Speed, Look Away, Attitude, bueno, Cut Throat, garganta cortada sería, o corta garganta. Este es un discazo. Año 1996, si no me equivoco, fue publicado, sí. El año que viene cumple 30 pirulos, seguro voy a hacer un especial. Y bueno, Max Cavalera, como decía, fundador de Sepultura junto a Igor. Algo que a mí me llama la atención poderosamente y que es genial y que no se da mucho en el resto de los géneros, es que en la música extrema, en la música pesada, fundamentalmente lo que es el black metal, el death, el grindcore, sus fundadores eran pibes, preadolescentes. Sepultura tenía 15 años, Max 14 o 13, Igor, cuando formaron la banda, que eran dos púberes. Se me viene a la cabeza Bathory también, por ejemplo, Napalm Death, voy a decir Napalm Death. Cuando se formó tenían 12 años los pibes cuando armaron la banda, Cannibal Corpse, y bueno, de ahí viene todo ese maremoto de influencias, los Venom también, los precursores del black metal, y por ahí vienen todas esas influencias, Black Sabbath, Motorhead, Venom. También hablaron en algunas entrevistas, sobre todo Max, hablaba de influencias de B8 porque se carteaban, se mandaban cassette por carta, obviamente. Era algo muy común en esa época. Y hay una foto de un Max muy jovencito y atrás hay un stick
speaker de B8, lo cual refuerza la teoría de que hubo un contacto y que Sepultura de alguna manera, no escuchó de alguna manera, lo escuchó a B8. Bueno, 40 años ahorita mismo se va a cumplir del primer EP de la banda, Devastation, que salió por el sello Cogumelo, muy importante este sello brasilero que le dio mucha trascendencia a lo que era el metal brasilero, pero llegan al punto culminante con Chaos AD, que tiene Refuse, Resist, Chaos AD, un temazo que lo descubrí, vuelvo a decirlo por enésima vez, gracias a Headbanger Ball, el programa conducido por Alfredo Lewin y por la Madhouse. Van a ver que hay muchas Madhouse acá, en donde aparece Sepultura, Soulfly, la banda que hizo post Sepultura. Acá también se habla de Sepultura. Acá Max se fue o lo echaron. Hay futuro después de la banda. Miren, está todo acá. Acá creo que está con el hijo, junto a Gloria, su mujer, que supuestamente es la que generó la ruptura. Bueno, qué sé yo, nunca se va a saber. Y el hijo es baterista de Soulfly, para tener en cuenta, qué sé yo. Bueno, como decía, Sepultura se convirtió en un gran fenómeno, llegando primero siendo teloneros de sus ídolos, por ejemplo, Motorhead, pero después fueron cabeza de cartel y se ganaron un nombre a fuego. Respecto a lo que pasó, esa disolución, esa ida de Max, que quedamos todos sorprendidos porque estábamos pensando ya en el sucesor de Roots, y bueno, llegó este mazazo. Y acá, en un informe muy interesante realizado por Miguel Mora, periodista de Madhouse, esto es febrero de 1997, decía: el 16 de diciembre de 1996, luego del concierto que el grupo diera en el Brixton Academy de Londres, Igor Cavalera, Andreas Kisser y Paulo Jr. le comunican a Gloria Buchnowski, así es, que su contrato como manager de Sepultura había terminado y ellos no querían extenderlo. Teníamos un contrato de 2 años con Gloria y no quisimos renovarlo. Ella es una buena empresaria, pero estaba más preocupada de los intereses de Max que de los del grupo, declaró Andreas en una conferencia de prensa en Sao Paulo. Y bueno, ahí empezó todo el quilombo, hablando en criollo, y se da la ida justamente cuando despiden a Gloria, se va Max. Queda Igor, que eso llamó la atención. Igor quedó en la banda 10 años, hasta 2006, que se va, y ahí se ve que retomaron la relación con Max. De hecho, Igor tocó, no sé si sigue tocando, estaba involucrado en Soulfly, la banda que armó Max post Sepultura, y también tuvieron un proyecto, no sé si sigue en pie, que tiene un nombre buenísimo, Cavalera Conspiracy, buenísimo. Bueno, y acá también la revista Madhouse es muy importante, quienes la tengan, para conocer bien a fondo y yendo bien derechito a la fuente, porque hay muchas entrevistas a Max y uno por ahí en el momento tal vez no le prestaba mucha atención, estaba choqueado, pero con el tiempo sirve para hacerse un panorama de lo sucedido. Esta es una entrevista que en el año 1998 le hicieron a Max, en este caso Sebastián Contursi, y dice: dado que venías de afrontar una separación traumática como fue la de Sepultura, ¿cuál era tu estado cuando estabas armando tu nueva banda? Responde Max: fue muy difícil darme cuenta de que tenía que continuar sin Sepultura, pero lo último que iba a hacer era dejar la música. Mi estado de ánimo era continuar haciendo lo que quería. Este es un álbum mucho más personal, el primero de Soulfly, refleja cosas más personales. Quería hacer el mejor trabajo que pudiera con la música que me gusta. Música heavy, pero con elementos diferentes como percusión. Realmente trabajé muchísimo en este disco, estaba todos los días muy compenetrado en lo que hacía, trabajando para recuperar todo lo que extrañaba, para recuperar algo de lo que había perdido con Sepultura. Fuertes palabras. Y otra pregunta también de Sebastián Contursi de Madhouse:
¿Quedó algún tipo de resentimiento entre ustedes? Filosa, hay que animarse a hacérselo en un momento así. No, para nada, dice Max. Yo quiero mucho a mi hermano y a los otros chicos de la banda y estoy seguro de que en el futuro vamos a ser amigos. 2025, pasaron casi 3 décadas y todo sigue igual, como diría el Piti, porque lo que pasó fue algo causado por la gente que estaba alrededor de la banda y no entre nosotros. Vamos a volver a ser amigos. Bueno, estamos esperando todavía que vuelvan a ser amigos. Y también este libro siempre lo voy a recomendar cuando hable de heavy metal, de Andrew O'Neill, la historia del heavy metal. Andrew O'Neill, que es comediante, actor, pero un tipo que humorista, anarquista y vegano, con tatuajes de Doctor Who y melenas de heavy metal, que a veces se transviste en escena, dice. Nacido en Portsmouth, en Gran Bretaña, en 1979, es un gran conocedor del heavy metal. Por eso voy muy seguido a este libro. Y bueno, y él es un fanático de Sepultura, o en el libro lo deja entrever en varias páginas. Le gusta mucho Sepultura, pero Sepultura está roots, cuando se va justamente Max. Acá cuenta, la noche del triunfo de Sepultura en el Brixton Academy, que lo nombré hace un ratito en ese informe de la revista Madhouse, diciembre de 1996, mientras yo me ponía de camino a casa, decía Andrew O'Neill, las 6 camisetas que me había quitado durante el concierto para protegerme del frío de diciembre, una bronca estallaba en el backstage sobre la manager del grupo, Gloria Cavalera, la esposa de Max. Los demás miembros del grupo la acusaban de favorecerlo a él y ningunear al resto de la banda. Y la verdad, si te fijas en la cobertura que se les daba en la prensa en aquella época, era una queja bastante legítima. Decidieron despedirla. Max, molesto, dejó la banda y Sepultura, tal y como la conocemos, se acabó para siempre. El heavy metal nunca ha vuelto a ser el mismo. Bueno, miércoles. Qué heavy, qué fuerte lo que dice Andrew O'Neill, porque ahí pone de manifiesto lo que significa Sepultura para él. También hay un libro muy interesante que no lo compré por Dolobu, hablando en criollo, lo iba a comprar el año pasado, está publicado en Argentina, se llama My Bloody Roots from Sepultura to Soulfly and Beyond. Mis sangrientas raíces sería de Sepultura, Soulfly y más allá. Es un libro, es una autobiografía que está escrita por el periodista musical británico Joel McIver junto a Max. Y es muy interesante, porque pegué una lectura en PDF, pero igual me gusta tener el libro físico, porque se mete de lleno en cuestiones como la vida, los comienzos de Sepultura, la familia, y mete el dedo en la llaga sobre esa separación que se produjo. Bueno, la ida, en realidad, Sepultura todavía no se separó. La ida o cómo lo fueron, cada uno saque sus conclusiones, a Max Cavalera. Y ahí cuenta justamente en este libro de 2014 su vida, como decía, su padre era un diplomático italiano, su madre Vania, no Vanian como Dave, de Dan, su madre Vania era modelo, y cuenta también toda la ascendencia del padre, si bien era italiano, de la parte de Italia lindante con la ex Yugoslavia, y también comenta cómo se acerca a la música, porque el padre murió cuando eran muy chicos, él y su hermano Igor, y encontró discos de Sabbath y de Zeppelin que tenía en su colección su finado padre, y ahí empezó a meterse en ese tipo de música que lo cautivó y es la que lo marcó a fuego. Participó en varios proyectos, Max seguramente lo habrán visto, por ejemplo en Nail Bomb, y fue el productor de Poder Latino, el cuarto disco de Animal, de Acosados Nuestros Indios Murieron al Luchar. Bueno, acá lo tengo, Max Cavalera, a ver el nombre completo. Massimiliano Antonio Cavalera, le queda mejor Max. Nació un día como hoy, como decía, en 1969, 56 años está cumpliendo. ¿Cuál es tu canción favorita de Sepultura? Bueno,
A mí me gusta mucho, sobre todo esa etapa de Chaos AD y Roots. Por ejemplo, Roots, Bloody Roots, que es un temazo. Refuse, Resist, Territory, War for Territory. Bueno, con esa voz guturalísima de Max Cavalera, que bueno, marcó toda una época y marcó al heavy metal, le pese a quien le pese. Pero ¿cuál es tu canción favorita de Sepultura, hasta Roots, obviamente, o de Soulfly, o de Cavalera Conspiracy, cualquier proyecto en el que haya estado o esté involucrado este señor que hoy está cumpliendo años? Suscríbete al canal, deja el comentario, obviamente un me gusta, muy agradecido estaré y muy contento. Pero ¿sabías que un 4 de agosto de 1969, en el estado de Belo Horizonte, en Brasil, nacía este señor, que ahora no está tan jovencito, Max Cavalera?